Ya estamos transmitiendo. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenido a esta serie de diálogos poblacionales, subregionales, organizados por la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, RedLat, y el Foro Ciudadano de las Américas. El día de hoy nos corresponde hablar de Centroamérica y queremos escuchar a las y los jóvenes que han resistido en el exilio y que siguen defendiendo la democracia de su país y de la subregión desde los distintos lugares y experiencias que están liderando en diferentes partes del mundo. Así que para eso tenemos bajo la coordinación de FUNPADEM y de Pamela Salazar, quien ha estado muy al frente de la organización de todo este diálogo, nos va a ir guiando y conduciendo a escuchar estas voces de las personas más jóvenes que siguen trabajando por la democracia en el continente. Pamela. Hola Diana, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas por estar acá con nosotros. Bueno, a quienes están en la sala de Zoom y también a quienes nos acompañan desde las redes sociales, tanto de RedLab como del Foro Ciudadano de las Américas. Como decía, mi nombre es Pamela Salazar Ramírez, soy parte del equipo de la Fundación para la Paz y la Democracia FUNPADEM, con sede acá en Costa Rica. Para nosotros es un gusto acompañarles. Efectivamente, vamos a dar inicio de hoy con este espacio de diálogo que hemos querido compartir con ustedes, ¿verdad? Nos acompañan en esta ocasión Carlos López Sandoval, director de Personas Salvadoreñas en el Exterior. Él es un salvadoreño radicado en Canadá. Su trayectoria profesional incluye más de 7 años en apoyo a emprendedores, coordinación de proyectos, alianzas estratégicas, marketing y educación en el sector privado y sin fines de lucro. También nos van a acompañar en el panel Carmen Chamorro, quien es becaria Fulbright y candidata a máster en políticas públicas en la Universidad de Maryland. Actualmente colabora con Monteverde, que es un espacio de concertación plural en el exilio. Y también nos acompaña Alexander Reyes Guevara, quien es director ejecutivo de la Asociación Acción Colectiva por la Inclusión, Desarrollo y Derechos Humanos, quienes el día de hoy estarán compartiendo con ustedes, ¿verdad? Vamos a estar en este espacio, así que eh, aprovechamos para darles las gracias a los tres, ¿verdad? De igual forma, tenemos con nosotros a don Marco Aurelio Peña Morales, quien es economista, abogado y académico nicaragüense. También es máster en desarrollo económico y es el director ejecutivo de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua. Y también es investigador para el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM. Así que antes de dar inicio, quiero darle la bienvenida a los cuatro, ¿verdad? Agradecerles por este espacio. Si gustan, pueden presentarse. Bueno, si gustan, comienzo yo porque ese fue el orden en el que nos mencionaste. Buenas tardes, buenas noches a todas y todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes nuestras experiencias. Como ya mencionaba Pamela, actualmente me encuentro en Canadá. Vine alrededor de 2 años para terminar mis estudios de maestría y actualmente me encuentro trabajando desde aquí. Activamente en el ámbito social político, formo parte de uno de los partidos políticos de oposición de El Salvador. Entonces, cuando entremos de lleno a la conversación, vamos a poder hablar un poco acerca de la perspectiva de qué significa eso en el contexto que El Salvador está viviendo actualmente. Bueno, me presento. Yo soy Carmen, soy de Nicaragua. Yo igual tengo 2 años de estar fuera de mi país. Estuve prácticamente forzada a exiliarme por la situación actual de Nicaragua y la persecución política que vivimos los y las activistas nicaragüenses. Yo, bueno, desde que me involucré en movimientos políticos y sociales, he estado trabajando en la creación de espacios de concertación de la oposición política. Obviamente hay una gran diversidad en la oposición nicaragüense y uno de nuestros objetivos ha sido lograr encontrar espacios, ¿verdad?, donde podamos primero encontrar puntos de coincidencia, pero también donde podamos luchar también por nuestros derechos, por la democracia y la restitución del Estado de Derecho en nuestro país.
pero igual, cuando entremos más en detalle, yo les cuento un poco más sobre esto. Listo, un gusto estar con ustedes, igual nicaragüense. Yo vengo de las organizaciones de sociedad civil desde más de hace 7 años. Decir que hago esa parte de base de todo el trabajo que también hace Carmen, por ejemplo, con esta concertación. Nosotros y yo he estado trabajando más desde la base, ¿no? Con las comunidades y con los entes locales en los municipios y ahora desde el exilio. Yo tengo 1 año y medio de estar fuera de Nicaragua, un poco después del contexto electoral de 2021 y desde el exilio, pues por supuesto que continuamos con nuestro trabajo, pero igual entraremos en más detalle eso en adelante. Quiero agregar también que como bueno, que Acción Colectiva o ACIDU, lo que pasa es que es un nombre muy largo el de la organización, hacemos parte del escenario nacional de Nicaragua para el Foro Ciudadano de las Américas, que es coordinado por Red Local, y también estoy en representación de ese espacio. Muchísimo gusto. Hola, mis saludos a todas las personas presentes que están conectadas en el Zoom y que nos están viendo también. Mi nombre es Marco Aurelio Peña, como bien introdujo Pamela, soy economista, abogado y académico. Y pues en mi caso yo no tenía, antes de 2018, ¿no? Que le llamamos el año donde se dio la explosión social en abril o la rebelión de abril en Nicaragua, yo no tenía ninguna trayectoria como activista. Me consideraba más un intelectual, un académico, pero ahora un intelectual y un académico comprometido. De hecho, pues no es tan usual ver a los economistas comprometidos con estas causas, pero la concatenación de eventos me llevó a adquirir un compromiso por la educación superior, por la libertad académica, ya que provengo de las agrupaciones juveniles y estudiantiles emergentes que nacieron en hace ya casi 6 años. Entonces, para mí es un placer interactuar y compartir en esta ocasión y también, al igual que quienes me han precedido en la palabra, estoy exiliado y ya voy por mi tercer año. Gracias a cada uno y a cada una por la presentación. Para dar inicio como tal, vuelvo a cederle la palabra a Marco Aurelio Peña, quien tiene una presentación inicial para poder dar apertura a este diálogo y después pasaremos a algunas preguntas en torno a las personas que nos acompañan. Igual, si hay alguna persona que esté dentro del Zoom o que esté en nuestras redes sociales, si tenga algún comentario, alguna pregunta, no duden en dejarle en comentarios para nosotros poder abordarla. Adelante, Marco. Bien, muchísimas gracias, Pamela. Más que una presentación, lo que voy a estimular es el diálogo, ¿no? Voy a compartirles algunas reflexiones sobre mi experiencia y sobre lo que he observado en cuanto a lo que ha sucedido en mi país y también en el Istmo Centroamericano, que por supuesto no se desvincula, ¿no? Del acontecer latinoamericano. El tema que nos convoca, ¿no? Es hablar un poco de resistencia. Pienso que para las nuevas generaciones, resistir tiene digamos, el acto de resistir tiene múltiples significados. Hemos apostado, al menos varias personas de buena voluntad o muchísimas personas de buena voluntad, em, hemos tratado de incidir de tal manera en el caso de Nicaragua de que se corte o se detenga los ciclos perversos de guerra, de revoluciones y de conflictos armados, lo cual ha sido muy difícil porque en el caso nicaragüense ha sido una constante, lo cual se ha repetido en los países vecinos centroamericanos, a excepción de Costa Rica en los últimos 100 años, ha sido una constante, ¿no? De que la historia se escriba con sangre. Entonces, por ese lado, se trata de sociedades violentas, en donde la violencia aparece o es el substrato de la cultura política. La violencia es el substrato en el ejercicio de las relaciones de poder, y también la violencia está presente en las relaciones familiares. Entonces, resistir también es resistir a la tentación de perpetuar estos patrones de violencia que a su vez refuerzan las conductas autoritarias. Es decir,
el autoritarismo político que actualmente está acrecentándose en el istmo centroamericano en detrimento del ideal, como le llamo yo, de democracia, es decir, de edificar sistemas políticos que se acercan a ese ideal de democracia. Entonces, eso es resistir. También es resistir el hecho de que ya en un país como Nicaragua, junto con Venezuela y Cuba, se trata de los regímenes políticos más severos en términos de autoritarismo político y autocracias consolidadas, es ver de qué manera se impulsa una transición democrática eh, sin que también esto desemboque en lo ya mencionado, ¿no? Guerras, revoluciones, cuartelazos, golpes de Estado que suman traumas a los traumas, que abren heridas mal curadas, heridas que no cicatrizaron. Se va perpetuando también la impunidad de los delitos, de los crímenes que se van cometiendo en el camino, políticos y también delitos comunes, de las violaciones y los atropellos a los derechos humanos, y pues por ese lado, resistir implica no regresar al pasado, porque al final de cuentas es como que caminásemos, es como que caminásemos hacia el pasado, estando al presente y sin ningún tipo de visión de progreso, de desarrollo y de bienestar hacia el futuro. Entonces, en el caso de Costa Rica, es una excepción muy interesante porque Costa Rica en los últimos 100 años como tal no ha tenido un gobierno dictatorial o un gobierno o gobiernos autocráticos de corte militar, eh, salvo, ¿verdad? Se habla de 2 años, 1917, 1919, con, digamos, la dictadura de Tinoco. Pero en el caso del resto de los países centroamericanos, ¿no? La regla ha sido el caos, el desorden, el desastre. Y por eso es muy importante eh, el acto de la resistencia. El solo estar en el exilio, ¿no? Implica un acto de resistencia. En mi caso ya había sufrido detención arbitraria en 2019 y en 2021, cuando se dio las capturas masivas o los encarcelamientos de 7 precandidatos a la presidencia, activistas políticos, activistas sociales, activistas estudiantiles, académicos, por cierto, el profesor Freddy Quesada, muy querido por su alumnado, ¿no? Sigue sufriendo detención arbitraria. Y más de 100 personas también siguen sufriendo detención arbitraria en el caso de Nicaragua. Vuelvo, ¿no? a 2021, también se apresaron estudiantes universitarios y eso ya hizo insostenible mi permanencia en el país, a la par de que se están acosando ya 2 universidades en la cual yo era docente y se cerró, ¿verdad? El think tank del cual yo era consultor, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, quizás el think tank más conocido del país en ese momento, y a la larga serían canceladas, confiscadas y ocupadas, ¿verdad? De manera arbitraria. Dicho sea de paso, la confiscación está prohibida constitucionalmente en Nicaragua. Las universidades Paulo Freire y Juan Pablo II. Entonces, eso me obligó, ¿no? A salir del país, ¿verdad? Es decir, desde 2018, ¿no? En el caso nicaragüense, se vienen registrando estas salidas por estos desplazamientos forzados por razones políticas, además de la salida de personas por razones económicas, que ya se hablaba, ¿no? De fuga de cerebro, ya se hablaba de que el principal producto de exportación de Nicaragua era la mano de obra, pero con esto también han salido nuevas oleadas migratorias de profesionales, de activistas, de defensores de derechos humanos, de líderes políticos y sociales que han tenido que buscar Costa Rica como uno de sus principales destinos y también radicarse en Estados Unidos, España, Canadá y otros países que son los principales destinos de los nicaragüenses y que también de ahí provienen los flujos de remesas monetarias. Entonces, es insólito, ¿verdad? Desde mi perspectiva,
que todavía en pleno siglo XXI sigamos huyendo de nuestros países o tengamos que buscar seguridad jurídica, política y económica en terceros países, solo porque en nuestro país ejercemos el pensamiento crítico, la gente se moviliza en las calles y demanda libertad, justicia y democracia, o bien se pretende ejercer la participación ciudadana, el derecho de asociación, el derecho de marcha, el derecho de la protesta cívica y pacífica, y es insólito que todavía eh, tengamos, ¿no?, que salir de nuestro país solamente por ejercer los derechos civiles y políticos. Es decir, esto ya debería de estar superado y yo quiero hacer ese llamado a la sensatez y a la razón y el llamado a la acción que nos corresponde, porque es un serio retroceso a las democracias en términos de alternabilidad, de gobernabilidad y de respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. Ya dice Séneca que no es destierro el país en el que estamos seguros, pero claro, eso desde el punto de vista ético-moral nos fortalece, nos da alivio, nos da un respiro por el hecho de no estar, no sentirnos acosados y presionados de que vayamos a sufrir una detención arbitraria por el simple hecho de sacar la bandera. En el caso nicaragüense, solo por el hecho de sacar la bandera es considerado un acto de traición a la patria, un delito, ¿no? Según el Estado familia. Y, o el hecho de que hoy en día, en el caso de Guatemala, también hayan personas exiliadas, ¿no? Por esto del pacto de corruptos y el hecho de que hubo un intento de golpe de Estado en perjuicio de un presidente legítimamente electo. Entonces, por ahí también el compañero nos va a hablar del caso de El Salvador, ¿no? Un caso donde, por un lado, hay muchísimas personas que le tienen simpatía dentro y fuera de El Salvador al presidente actual, pero que también tiene muchísimos rasgos de autoritarismo político que de seguir así, esto preocupa cada vez más, porque toda la institucionalidad y la gobernabilidad democrática se va atropellando, ¿no? Y los derechos y las libertades individuales a favor de las personas, en favor de un hiperpresidencialismo tan característico en América Latina, un leviatán político, ¿no? Se va volviendo indetenible, se va volviendo irrefrenable. Entonces, ¿qué podemos hacer en términos de narrativas? ¿Qué podemos articular? ¿Qué podemos decir? Bueno, el título que nos convoca dice renovación de la democracia. Hablemos de revitalización de la democracia. Hablemos de un renacimiento de nuestras democracias que efectivamente han sido incipientes, han sido frágiles, han sido democracias que apenas se estaban consolidando desde el punto de vista formal, han sido, digamos, democracias en una fase inicial, al menos se lo estábamos intentando términos de alternabilidad democrática y de forjar, ¿no? Lo que en el mundo anglosajón se llama el rule of law, el Estado de Derecho, pero que lamentablemente vuelven a emerger, ¿no?, poderes fácticos, vuelven a incrustarse en los controles de mando de nuestros países, las familias. En el caso de Nicaragua se trata de una autocracia familiar, de un Estado familia, donde también ahora la narcoactividad tiene tentáculos en los poderes públicos, en donde se va perdiendo el esquema de pesos y contrapesos, check and balance, y los poderes, en el peor de los casos, veamos Venezuela y Nicaragua, ya no digamos Cuba, cuyo digamos, que tiene sanción constitucional lo que el sistema de, monopartidista, en donde los poderes del Estado se vacían de contenido y de fuerza y dejan de ser poderes, el legislativo, el ejecutivo, perdón, el legislativo y el judicial, y se vuelven aparatos al servicio de presidencia, al servicio de el ejecutivo. Vemos también con mucha alarma la remilitarización del istmo centroamericano, ¿no? La preponderancia otra vez de las Fuerzas Armadas al servicio de este hiperpresidencialismo
al servicio de estos personalismos políticos, ¿verdad? Que en grado superlativo se trata del caudillo volviéndose autócrata y luego involucionando a una dictadura. Todo esto se vuelve complejo en una región con altos grados de desigualdad social, eh, un istmo centroamericano, ¿verdad? Flagelado, ¿no? Por el crimen organizado y pues con grupos de intereses, tanto en el poder político y coludidos con élites empresariales o grupos empresariales que sacan partido y sacan ventaja de ese status quo, ¿no? Es como una especie de contubernio o de colusión a espaldas de la población entera, a espaldas de la ciudadanía. En el caso de Nicaragua, como en el de Venezuela, veo con muchísima preocupación el hecho de que no se ve a la gente como ciudadanía, se les ve como súbditos. Es como que si nos empujaran a la premodernidad, en donde ya se le quiere ver a la gente como siervo, como esclavo que solo debe obedecer las órdenes de un poder absoluto y omnímodo y que de ninguna manera es ciudadano. Es decir, el ciudadano no tiene opción al pensamiento crítico, no tiene opción a la libertad de expresión, no tiene opción a la libertad de cátedra, no tiene opción a la libertad académica, no tiene opción a la libertad de pensamiento, porque en el momento en el que se opine, se escriba, se haga un post o se haga alguna acción de incidencia pública, pues los órganos de seguridad y de vigilancia de estos enormes aparatos policíacos, de este Estado supervigilante, omnímodo, de estos leviatanes políticos, en ese momento vienen las detenciones arbitrarias, vienen las expulsiones y en el caso de Nicaragua, las confiscaciones de patrimonios, de propiedades, de cuentas bancarias y también las desnacionalizaciones, algo completamente insólito al margen de todo esto. ¿Cuánto tiempo me queda, Pamela? Te quedan 2 minutos. ¿Perdón? 2 minutos. 2 minutos, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Mi tesis o mi apreciación personal, de lo cual se deriva mi tesis, es que el desastre de nuestros países, ¿verdad? La situación que se va volviendo anárquica por un lado y por otro lado con férreo control político por parte del poder establecido, una familia, un partido, las fuerzas militares, una persona, distintos grupos o señores feudales, como le podamos llamar, élites del poder, lo que va sucediendo es que la gente, el ciudadano, trabajador, honesto, honrado, íntegro, las familias, deciden que nuestros países ya no es el lugar adecuado para llevar a cabo nuestros proyectos de vida y migran. Si las personas no votan en las urnas, económicamente votan con los pies y migran, y van migrando al norte. El fenómeno de la migración se convierte en el tercer problema más importante, ¿verdad? Que junto con Gaza y Ucrania provoca tensiones en la política interna y debates acalorados en los sectores políticos de los Estados Unidos de América. Por otro lado, esas remesas monetarias que provienen del norte, incluyase Canadá, y llegan hacia nuestros países, teniendo como grandes receptores de remesas monetarias eh, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con repuntes espectaculares, sirve para mantener el status quo. Por tanto, los gobiernos, de manera deliberada, exacerban, ¿no? Esta hemorragia social, esta fractura social en nuestros países. Mientras tanto, el sistema de integración centroamericana se destabiliza por completo y todas sus instituciones creadas, inclusive mantenidas con cooperación internacional, incluyase Tratado Marco de Seguridad Democrática, Tratado de Integración Social, y todo lo que se ha contemplado en materia de derechos humanos no tiene ni fuerza, ni tiene eficacia, ni tiene positividad, ¿verdad? Y la Corte Centroamericana de Justicia también no tiene el reconocimiento que tiene, por ejemplo, los órganos comunitarios en Europa, siendo que fue primero en el tiempo, ¿verdad? A principios del siglo pasado,
Por otro lado, ya voy a ir concluyendo, el sistema interamericano. Yo reflexiono y también quisiera compartirles con mucha energía esta reflexión, con mucho pesar, cómo la consolidación de estas autocracias, de estos gobiernos autoritarios en nuestro país y esta autocracia familiar en el caso de Nicaragua, no pudo ser evitada ni ha sido sancionada por el sistema interamericano. Todo esto ha puesto en evidencia una autocracia en el país más grande de Centroamérica, pero aún así un pequeño país de América Latina, no ha podido ser, no ha podido ser frenada por un sistema interamericano que se viene edificando desde hace años con una Convención Americana de Derechos Humanos, con un pacto internacional de derechos civiles y políticos, con una Declaración Universal de Derechos Humanos. Y todo es porque no tiene eficacia y tiene maneras coercitivas de hacer cumplir todos estos tratados aprobados y ratificados por nuestros estados. Esto es para pensar, porque mientras esto sigue así, son las vidas humanas y la familia las que son destruidas, las que son desgarradas desde su condición humana y son separadas, mientras estos grupos de poder se van atornillando. Y ya no es por conflictos ideológicos, es simplemente el poder por el poder mismo y también por sobrevivencia y por perpetuarse en el tiempo para evitar la justicia, ¿no? Y la condena internacional, aunque hayan perdido vergüenza internacional, me dijo una vez un internacionalista. Entonces, por acá cierro con esta frase, ¿no? La frase que dije en el vídeo tan bien producido para esta ocasión. Nos toca salvar a las nuevas generaciones la democracia en la región. Así que el llamado es a los jóvenes de América a que salvemos y renovemos y revitalicemos la democracia. Muchas gracias a Marco Aurelio por este espacio, sin duda alguna una gran reflexión o un gran inicio para este espacio de diálogo. A continuación, queremos abrir el espacio ya de diálogo como tal entre los tres jóvenes e inclusive sumando a Marco Aurelio a este espacio, ¿verdad? Quisiéramos empezar, bueno, en el caso de Carmen, Alexander y Carlos también, que tomen brevemente un espacio, ¿verdad? Para contarnos su historia, que nos parece igual de importante, ¿verdad? Dar a conocer cuál ha sido su realidad, independientemente de dónde estén ahorita, ¿verdad? Y lo que han vivido. Pero sí, a nosotros nos gustaría, y sé que no solo a las personas que estamos acá, sino también en redes sociales, desde el trabajo que ustedes han realizado, ¿verdad? Como activistas o en las organizaciones que han estado, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo han liderado, valga la redundancia, estos procesos de resistencia al autoritarismo y al cierre de espacios cívicos? El orden, si gustan, pueden hacerlo libremente, ya sea Carmen, Carlos o Alexander, o como gusten entre ustedes. Bueno, si quieren empiezo yo. Adelante. Sí, bueno, solo para contarles un poco sobre mí. Yo, similar a la experiencia de Marco Aurelio, me involucré más en el 2018 pues, con todo lo que sucedió, ¿verdad? La explosión social y las protestas masivas que se dieron en Nicaragua, y me organicé con un espacio de jóvenes y estudiantes. Em, Mientras iba avanzando el tiempo, nos dimos cuenta en Nicaragua que la dictadura no se iba a acabar en cuestión de meses, sino que era una lucha que iba a tomar mucho más tiempo, mucho más esfuerzo y que iba más allá, ¿verdad?, de salir de la dictadura, e implicaba cuestiones que van desde transformaciones al sistema, a cambios estructurales, sociales, de nuestra cultura política, etcétera. Entonces, partiendo de esto, yo fui una de las personas que fundó un movimiento que se llama Construimos Nicaragua. Mi movimiento es bastante pequeño en comparación con otros en el país, pero es una plataforma que se ha enfocado en el tema de la construcción de propuestas em,
específicamente para temas, digamos, de la construcción de un plan de nación. Nosotros tenemos un programa político de 20 puntos que aborda quizás la mayoría de los puntos que consideramos que deberían de ser abordados para refundar el Estado, que incluso pasa por una asamblea constituyente, pero ese es un tema completamente aparte. Después, yo, como miembro de esta organización, eh, he sido parte de otros espacios de la oposición un poco más amplios, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, que era un espacio, que es todavía un espacio de oposición donde hay eh, más de 50 organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos, hay grupos territoriales, y también como parte de la Unidad Nacional, yo he estado participando en el proceso de concertación democrático Monteverde, que es un proceso que inició en el 2021 con la captura que ya mencionaba Marco Aurelio de 7 de los candidatos presidenciales, precandidatos, muchos de los líderes de sociedad civil, líderes estudiantiles, etcétera, y donde se vieron forzados muchísimos activistas nicaragüenses a exiliarse. Entonces, yo me integré a esta plataforma, que es una de las que se mantiene más activa ahorita en Nicaragua, desde el exilio. Creo que es importante mencionar que a pesar de que la oposición nicaragüense sigue siendo bastante amplia, de que hay muchísimos movimientos activos en todos los sectores, la incidencia a nivel territorial y nacional es bastante limitada y me imagino que Alexander va a poder hablar un poco más sobre eso y de las dificultades que enfrentamos como movimientos políticos y movimientos sociales en cuanto a la organización territorial. Pero bueno, el esfuerzo que estamos haciendo desde el exilio es primero de mantener una comunicación fluida con la comunidad internacional, pero al mismo tiempo de no perder esa conexión que tenemos con el territorio nicaragüense y con la gente que está viviendo todavía bajo el régimen dictatorial de Ortega dentro del país. Entonces, em, ya para entrar un poquito más en el tema, ¿verdad? Y la pregunta que hacía Pamela, la manera en la que nosotros hemos venido resistiendo, y yo creo que desde mi caso específico, yo desde que me involucré he estado trabajando bastante con plataformas de innovación política. Entonces, creo que una de las maneras de hacer incidencia dentro de Nicaragua ha sido a través de la creación de espacios de participación no convencionales. Y una de las cuestiones que discutían en la introducción, ¿verdad?, era el tema de cómo se han venido cerrando los espacios de participación, cómo nos han venido quitando las herramientas que teníamos o los derechos que teníamos como ciudadanía para participar, para incidir en la toma de decisiones dentro del país. Y por eso, pues, nos hemos visto obligados a encontrar nuevas maneras de hacerlo. Por mi parte, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia desde cómo hemos utilizado las redes sociales para hacer esto. Incluso en el 2018, me acuerdo que cuando estábamos organizando marchas, yo también fui la coordinadora de movilización nacional de la Unidad Nacional en Nicaragua. Entonces me tocaba mucho este tema de organizar eh, actividades como plantones, marchas, piquetes express, todas estas cuestiones que estábamos haciendo como formas de resistencia todavía en el territorio nacional. Y a veces poníamos un live y la gente veía a dónde estábamos ubicados, entonces empezaba a sumar gente de manera espontánea a las actividades, a las marchas, a los plantones, sin necesidad de que tuviéramos una organización súper estructurada para hacer esto. Yo creo que eso fue súper interesante en el contexto del 2018. Ya cuando recrudeció eh, la persecución y bueno, la violencia estatal en contra de la gente que estaba protestando, pues tuvimos que buscar otras maneras, digamos, un poco más creativas de cómo participar y de cómo eh, protestar también, y se empezaron a hacer muchas actividades que tenían que ver, digamos, con expresiones artísticas, se crearon varias obras de teatro, había música de resistencia, habían espacios, digamos, de protestas virtuales. Las Madres de Abril, que son las madres de las personas que fueron asesinadas por el régimen, crearon un museo en memoria de sus familiares asesinados,
e incluso hicieron una versión en línea donde la gente podía ver y escuchar la historia de estas personas. Entonces, por mi parte, yo he trabajado más en eso, ¿no? En la parte de cómo encontrar maneras de resistir que son diferentes a los espacios convencionales que tenemos, que obviamente en nuestra constitución estaban contemplados, pero que el gobierno y la dictadura de Ortega no nos dejaban utilizar, mucho menos ejercer nuestros derechos y libertades en el país. Y bueno, no me quiero robar más del tiempo que tenemos, entonces por ahí lo voy a dejar y seguro en otra participación les cuento un poco más también. Gracias, Carmen. Sí, tenemos algunas otras preguntas que hacerles, entonces tendremos el espacio. Carlos o Alexander, quien guste. Para seguir la línea de Carmen y pasar a El Salvador. Yo debo iniciar realmente con que a mí, como Alexander, me cuesta aún mucho nombrarme como activista, defensor y mucho menos oposición, ¿no? Yo entiendo que cuando a mí me llaman oposición, me quitan mi derecho ciudadano de participar en la transformación social y participar en todo lo que tiene que ver con los estados de derecho y la democracia. Y es ahí desde donde Alexander se concibe, ¿no? Como un ciudadano que a partir de sus acciones y sus actividades, primero que se encuentra en todo el derecho que le confiere la constitución de su país, pero además las convenciones y un montón de normativas a nivel internacional de poder realizar acciones en pro de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y la promoción. Esta ciudadanía, partiendo de mi historia como Alexander, nace en las zonas rurales en 2016, específicamente en las aledañas que estaban a Managua, donde comencé a trabajar y fue mi primer contacto en principio con la educación también, la educación y los ODS o la Agenda 2030 en 2016, a través del trabajo con niñez y adolescencia, con grupos de interacción con estas juventudes, con estos niños en estas zonas rurales de Managua, ¿no? Em, Ahí es donde yo comienzo a concebir, yo creo que tiene que ver, primero, bueno, si partimos de una historia familiar, soy la única persona o hasta el momento o de la nueva generación que está involucrada en aspectos sociales. Sin embargo, hubo una necesidad, no sé si desde la propia experiencia de vida, aunque creo que todo defensor y todo activista parte de eso, ¿no? Una experiencia de vida muy personal con la que comienza a concebirse su identidad, pero fue esta necesidad que a mí me llevó a poder desenvolverme, a desempeñarme em, en este campo de ciudadanía. Esto me ha llevado, comencé a trabajar en estas zonas rurales de Managua, luego fui aumentando hasta la zona norte, Matagalpa, Jinotega, muchísimas zonas que son las que me abren la realidad, me abren los ojos a la realidad que está viviendo las poblaciones campesinas, ¿no? Las poblaciones de las comunidades rurales, la niñez, la educación y demás. Bueno, yo soy psicólogo de formación, me gradué en 2017, pero el contacto con las comunidades me llevan también a interesarme por la sociología y comencé a estudiar sociología en el año 2017, justo el año que terminé psicología. Estudié 3 años, luego la vi interrumpida por todo el contexto que pasaba en Nicaragua, ¿no? Para mí es muy importante también, bueno, yo creo que si bien, como les decía, yo estuve colaborando con organizaciones de sociedad civil desde antes de 2018, es cierto que 2018 marca un antes y un después en todas las identidades juveniles de Nicaragua, porque es el 2018 el que despierta o hace definitiva que mi participación y mi rol como ciudadano va a partir desde el apoyo a los derechos humanos, a la democracia y a la educación en el país. Ahí me involucro con una organización de sociedad civil que es a la que, bueno, continúo representando aún, que fue clausurada en 2022, en abril, el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua, que sin embargo, si bien fue clausurada en 2022, desde el 2009 venimos sufriendo, o se viene sufriendo un cierre de espacio desde el Foro de Educación para la integrar en las escuelas. El Foro de Educación trabajaba con políticas públicas educativas de forma directa y a través de este trabajo se instalaron mesas educativas en los distintos departamentos y municipios del país desde donde se conversaba con estudiantes, con docentes
y con la comunidad en torno, ¿no?, al derecho humano a la educación, que nos llegó a ser parte de muchas consultas, entre ellas la construcción y la creación de la propia Agenda 2030 más recientemente. Em, bueno, luego nuestra organización trabajaba educación. Para mí era inconcebible que una organización que trabajaba educación no estuviera involucrada de forma directa y activa en las manifestaciones de abril, ¿no?, y en la defensa de los derechos humanos, siendo que el estudiantado fue la principal víctima de todas estas manifestaciones, ¿no? Entonces, para la concepción de una misión y un objetivo organizativo que vela por el derecho a la educación, que no estuviera involucrado en la educación y en la defensa de este derecho dentro de este marco, para mí era impensable. Y fue ahí cuando se comenzaron a impulsar desde la organización, en la que, bueno, yo comencé a liderar estas iniciativas junto con el director, el presidente de esta organización, las mesas interuniversitarias, donde fuimos capaces o tuvimos la apertura de poder recibir y ser un espacio de concertación para distintas organizaciones juveniles, distintas organizaciones estudiantiles que en ese momento estaban emergiendo para hacer frente, ¿no?, y abordar la problemática social y política que estaba viviendo en Nicaragua. Este involucramiento se amplió. Por mi parte, yo continuaba realizando, además de del trabajo organizacional, o comencé a ocupar mis redes sociales también como un espacio para poder multiplicar las voces y poder multiplicar las defensas. Esto me llevó a involucrarme en muchos lados, muchos sectores. Yo creo que también puedo decir, y me atrevo a decir que es característico de la juventud nicaragüense, sobre todo de 2018, que está muy involucrada en distintos espacios, ¿no? Esta plataforma me dio espacio a mí para poder acercarme de forma más regional a distintos espacios, pasando por Jóvenes Iberoamericanos, la campaña latinoamericana por el derecho a educación y muchos otros espacios en los que yo aprovechaba para denunciar lo que estaba pasando en Nicaragua, pero también para que no sea solo Alexander o no solo sean nicaragüenses los que estuvieran hablando de esta situación, sino que aprovechar este contacto con otras juventudes de otros istmos regionales o de otros países, poder que las voces de las denuncias se pudieran ampliar y multiplicar a distintos contextos también. Así que, bueno, en un principio me había involucrado en la formación del movimiento estudiantil latinoamericano, donde participaban estudiantes de El Salvador, Colombia. Eh, a mí me da bueno, recordar y contar esto, porque este espacio me hizo que me involucrara en muchísimas otras concentraciones a nivel, por ejemplo, en El Salvador logramos acompañar la lucha por la privatización del agua en 2018, en Colombia también para el paro de docentes del 2018 en octubre, estuvimos participando en el paro nacional de Colombia, y distintas formas en los espacios que había estado participando. 2019 me llevó a un primer desplazamiento hacia Santiago, hacia Chile, donde comencé a trabajar con el tema de migración a través del Servicio Jesuita Migrante. Estuve laborando allí un año completo, siempre en las comunas o en las zonas donde había mayor población migrante, especialmente haitiana y venezolana. Y por supuesto que me llevó a a participar de forma activa en lo que ellos llaman la revuelta, ¿no?, de octubre de 2019 también. Eh, Tuve ahí algún acompañamiento a los movimientos estudiantiles en ese entonces. Eh, Eso ha sido como parte de mi recorrido hasta hoy. Em, Luego yo salgo del país, luego del cierre de la organización, pero además del hostigamiento muy puntual hacia mí y hacia mi familia y mi compañero de vida por mi participación más activa desde las redes sociales. Bueno, ahí creo que hago una pausa para poder contestar la pregunta y yo la quiero conectar con eso. ¿Qué es lo que hacemos o lo que hemos hecho para poder resistir? Yo, em, yo creo que Nicaragua, y me gustaría destacar esto, que Nicaragua tiene una amplia experiencia del trabajo en red, desde que se establece o se consolida todo el tema de organizaciones de sociedad civil y la sociedad civil nicaragüense. Nicaragua siempre ha tenido esa necesidad o ese afán de poder trabajar en red. Y hemos logrado comprender que es el trabajo en red lo que nos logra, lo que nos lleva a poder cumplir éxitos y a poder tener incidencia a nivel nacional y regional. Y este trabajo en red
ha sido, y gracias a la vida, ha sido trasladado también con nuestro desplazamiento. Yo creo que hoy en día ya nuestra patria no es pequeña ni se puede pensar pequeña, como decía Rubén Darío. Yo creo que ahora la Nicaragua es muy amplia porque ha ido con nosotros con nuestras mochilas a todos los países en los que nos hemos desplazado. Porque Nicaragua y y la sociedad civil nicaragüense en los lugares que esté, sea en España, en Estados Unidos, otros lugares de Europa, Centroamérica, está pensada para trabajar en conjunto con otros actores sociales, tanto nicaragüenses como no nicaragüenses. Y eso ha sido, y para mí, es una de las señales más vigentes que tiene Nicaragua y que tiene el movimiento social y el movimiento político, es que eh, a pesar de las 3.500 organizaciones que han sido cerradas, han sido confiscadas, no hay país en el que no esté exiliado un nicaragüense en que no se haya restablecido la organización de sociedad civil. No solo restablecido, sino también que han surgido otras organizaciones de sociedad civil. Y para mí esa es la mayor señal que se le puede dar tanto al Estado nicaragüense como a toda la comunidad internacional de que la sociedad civil nicaragüense, que el pueblo nicaragüense sigue en pie, sigue resistiendo ante el autoritarismo y sobre todo a cierre de espacio porque desde el regreso de Ortega al poder, creo que ha sido un abuso sistemático que se logró establecer, que lamentablemente nos dimos cuenta cuando ya fue demasiado tarde, pero que no es real, que inició en 2018. Fue un plan, acciones muy concretas y muy pensadas que vinieron deteriorando la institucionalidad del país, que vinieron deteriorando la democracia y que intentan, por supuesto, aniquilar absolutamente todo tejido social que se haya creado en Nicaragua, porque el tejido social es la mayor resistencia que puede tener el nicaragüense por toda su historia de dolor, toda su historia de guerra que ha acompañado a Nicaragua desde hace muchísimos años. Y creo que este impulso por reconstruir lo que se dañó en Nicaragua, por la reconstrucción, por el restablecimiento de este espacio cívico, es la señal, como lo he repetido ya muchas veces, es la señal más tangible de que el pueblo nicaragüense sigue en resistencia. Y yo creo que lo novedoso también, yo a lo mejor ahí Carmen y Marco también pueden asentir, es que mayormente las nuevas organizaciones de sociedad civil o la nueva sociedad civil está siendo liderada por jóvenes. Por ejemplo, Iniciativa Puente para mí una organización que yo admiro muchísimo por su trabajo, que está liderada en su totalidad por jóvenes. Eh, Otras organizaciones que se puede mencionar, por ejemplo, Voces Diversas de Sacuancoche, que actualmente está liderando un proceso de acompañamiento al exiliado y a la migración nicaragüense en Costa Rica. Es una organización que está compuesta por población LGBT y liderada en su mayoría por jóvenes. Entonces, son espacios que no es que no existan otras organizaciones que sean lideradas por liderazgo con mayores trayectorias, sino de que los jóvenes, la juventud están viendo que estos espacios deben de ser tomados por nosotros, por nosotras, y poder plantear desde estos espacios más institucionalizados cuáles son las apuestas de transformación que tenemos hacia la nueva Nicaragua. Yo creo que sí, sigue siendo un reto que espacios más formales sí, vamos a llamarlos más formales para realizar una política más partidaria, como los partidos políticos u espacios de concentración, como existen muchos y que son muy amplios, como bien lo mencionó Carmen, aún hay un desafío enorme de una integración plena de las juventudes. No es que no exista, no es que no se vea o no sea tangible. Sin embargo, no ha sido del todo legitimada por la población juvenil que compone el tejido social nicaragüense. Gracias, Alexander. Bueno, creo que me toca a mí hablar un poquito más acerca del contexto salvadoreño. Bueno, primero que nada, admiro mucho la resistencia y la valentía que nos han demostrado Alexander y Carmen a través de sus historias y también las reflexiones que Marco nos compartía en el inicio. En mi caso, yo nunca estuve, por así decirlo, involucrado activamente en el ámbito político hasta hace algunos años. Siempre estuve pendiente de qué es lo que ocurría en el acontecer nacional, qué es lo que ocurría en la Asamblea Legislativa, qué es lo que pasaban los diputados, lo que ocurría del Ejecutivo y demás.
Eh, y de mi parte siempre estoy involucrado en proyectos e iniciativas de sociedad civil, desde la parte de educación, desde la parte de juventudes, y siempre tuve ese interés por involucrarme en los espacios de incidencia político. Pero en El Salvador, pues no existía en aquel entonces, hablamos del periodo de 2016-2018, no existía una opción partidaria que me representase o por la cual yo sintiera cierta afinidad. Eh, Dando un poquito de contexto de El Salvador, como ustedes saben, tenemos una figura presidencial que goza de muchísima popularidad. Es un proyecto político que obviamente se planificó muy estratégicamente desde hace muchos años, desde que él comenzó en una pequeña alcaldía en el 2012 y pues se dio a ritmo acelerado a poderse convertir en presidente de El Salvador en el 2019. Uno de los puntos, diría yo, súper importantes que marcó un antes y después en las, en las líneas eh, de autoritarismo que empezaron a demostrarse desde su poder como presidente fue el 9 de febrero del 2020, donde él llegó al Congreso salvadoreño acompañado de militares a exigir a que se hiciera lo que él quería demandar desde el Ejecutivo ante un Congreso en aquel entonces dominado por la oposición. Y creo yo que personalmente ese fue uno de los momentos donde yo despertó en mí el querer involucrar más activamente desde la perspectiva política y tratar de llevar una visión que contrastaba este nuevo proyecto político que estaba siendo liderado por nuestro actual presidente. Eh, en el 2021 se me brindó la oportunidad de involucrarme en un partido emergente en El Salvador. Creo que existen distintos partidos emergentes en los últimos años, pero dos particularmente de oposición. Uno de ellos, pues el partido político Nuestro Tiempo, donde se me brindó una oportunidad de poder participar en el 2020 de cara a las elecciones legislativas del 2021. Acepté participar e involucrarme más activamente desde el ámbito político y, como mencionaba, tratar de llevar una narrativa diferente a lo que desde el Ejecutivo se estaba plasmando. eh, y fue así como yo me involucré en el ámbito político partidario del 2021. Participamos en las elecciones de la Asamblea Legislativa y bueno, ahí se dio como un punto importante también donde obtuvo la mayoría de escaños en el Congreso de El Salvador. Y desde entonces pues se ha vivido una, un deterioro de la joven democracia que ya mencionaba Marco en un inicio en el istmo centroamericano, un deterioro bastante acelerado, con distintos hitos en los últimos 3, 4 años. Ya mencioné lo del 2020, ya mencioné el 2021, que obtuvieron la mayoría de escaños legislativos, luego destituyeron magistrados y figuras de distintas instituciones para colocar personas que fueran afines a ellos y desde entonces volcar distintas instituciones y tener prácticamente los tres órganos del Estado bajo su dominio y bajo una narrativa donde existe solo esta visión única de país y donde no existe espacio para voces disidentes o voces que están ejerciendo contraloría o que exigen transparencia a las cuentas del Estado. Entonces, lastimosamente, vivimos un periodo de autoritarismo y deterioro democrático bastante acelerado. Y pues hoy en día, hace unas 3 semanas, tuvimos nuevamente elecciones legislativas para el próximo periodo de 3 años. Y pues lastimosamente, de la oposición únicamente quedaron eh, tres representantes que prácticamente van a ser la voz de toda la oposición democrática de El Salvador. Desde mi perspectiva, creo que hay un par de cosas en las que me he enfocado en lo personal. Uno es, obviamente, tratar de amplificar en las redes sociales todo tipo de contranarrativa a lo que está el gobierno salvadoreño llevando tanto el territorio nacional como en el extranjero. Si ustedes le preguntan a cualquier persona que se encuentra en la calle acerca
qué opina de lo que está pasando en El Salvador o qué opina de tal persona, del presidente, lo que sea, muy probable les van a decir de que, mira, yo quisiera un presidente como él en nuestro país. Ah, mira, fíjate que me gusta lo que ha hecho. Mira, ustedes tienen seguridad, qué sé yo. Y creo yo que, si bien es cierto, pues la seguridad es algo que todo mundo anhela, es algo que no se puede negar. Las medidas y la manera en la que se ha llegado a tener ese estado de seguridad, que es prácticamente uno de los pocos logros que les podría atribuir a este gobierno, son medidas y son medios bastante cuestionables y que también le ponen a pensar a uno si es en realidad sostenible a largo plazo. Entonces, tratar de instaurar una contranarrativa, tanto en redes sociales como también cualquier interacción que existe de manera presencial, este boca a boca, creo que es importante como juventudes que tomemos este rol para combatir y cambiar esa narrativa dominante que se ejerce desde un poder ejecutivo que pues ahora goza de aún más poder del que gozaba hace 3 años. Gracias, Carlos. Y para continuar, tenemos para ustedes otra pregunta que yo creo que aquí igualmente el orden es libre, ¿verdad? Carlos, Carmen, Marco Aurelio o Alexander. Basado en esto que ustedes hablaban, y yo creo que la gran mayoría tocó el tema de los espacios tecnológicos, ¿verdad? Ya que ninguno se encuentra en su país. Entonces, para nosotros también es importante conocer cuáles han sido esas herramientas tecnológicas que han encontrado más útiles, ¿verdad? Para este proceso, sabemos de redes sociales y demás, pero cuáles han sido esas herramientas específicas que ustedes desde sus organizaciones o desde su papel como jóvenes activistas en toda esta temática han sido las más accesibles o las más útiles para dar a conocer lo que ha estado sucediendo. Alexander, creo que nos estás hablando, pero no te escuchamos, me parece. Eh, Vamos a ver si querés. Hola. Ajá, adelante. Ya, ok, me salto. Bueno, como ya se ha mencionado, creo que cuando hablamos de herramientas tecnológicas, las redes sociales siempre llevan como la prioridad, ¿no? En mi caso ha sido igual, sin embargo voy a solo mencionar como qué específicamente de las redes sociales. Por ejemplo, para mí fue y sigue siendo para mí una de las mejores actualizaciones que ha tenido X o antes Twitter, que son los Space, que es una especie de conversación activa, ¿no? Y en línea directa con los distintos, las personas que se conectan. eh, Fue muy prioritaria para mí en el contexto electoral, por ejemplo, donde de alguna forma acompañé y di seguimiento a las elecciones que se dieron a través de estos space, pero también ha sido una herramienta que he utilizado para estar en contacto y conversar con distintas voces juveniles de distintos espacios y que están en distintos países. La relevancia es que para 2018 muchos nicaragüenses se vieron o nos vimos en la obligación de optar por seudónimos, el uso de seudónimos sobre todo en Twitter, ¿no? Y el Space es lo que permite eso, ¿no? Ya no son 150 caracteres para poder expresarte, sino de que de una forma más libre poder expresarte sin este límite, pero también sin tener que revelar tu identidad para ponerte en riesgo a vos o al contexto más inmediato como tus familiares o amigos. Eso para mí fue una maravilla. Y también, bueno, en mi momento, lo que pasa es, bueno, en mi tiempo era el IGTV, que ahora es el Instagram Live, que también he usado un montón para poder conversar con otras voces. La verdad es que a mí me interesa mucho poder tener una mirada mucho más regional de lo que sucede. Yo creo que hay hitos muy críticos que nos suceden, que cuando lo vemos de una forma más regional, desde distintas perspectivas podemos tener como un acercamiento más fino y más detallado para poder analizar nuestras propias realidades. Y estas herramientas particulares han permitido eso, ¿no? Poder conocer las perspectivas desde juventudes, pero también desde otros países, pero también el tema de visibilizar voces nuevas o emergentes, que creo que también sigue siendo un desafío para las juventudes, ¿no? Usualmente siempre se ve la misma cara, las mismas voces, sean jóvenes o adultos,
pero siempre cuando un medio o una plataforma comunicativa encuentra un punto fijo para poder rescatar alguna opinión, siempre va al mismo punto. Y hay muchísimas voces, sobre todo juveniles, que tienen muchas cosas que decir, que tienen una perspectiva muy fresca para analizar las problemáticas, y eso para mí me parece maravilloso. Y específicamente una que está fuera de las redes sociales, que es Gepi, que si bien es una plataforma digital que se utiliza para dar seguimiento a redes sociales, sobre todo el uso de hashtag, distintos especialistas e investigadores, yo también hago investigaciones sociales de tinte social, han utilizado y hemos transformado esta plataforma para poder gestionar datos a partir de las conversaciones que se dan en todo el entorno de las redes sociales, ¿no? Esto lo que hace, por ejemplo, es ponerte el puntito de donde inició la conversación sobre X tema. Por ejemplo, también se utilizó mucho para hubo en su momento que estuvieron como muy de moda los tuitazos, que bueno, se ocuparon en Nicaragua y se ocuparon en distintos momentos, que es cuando a través de muchos Twitter vos colocás en un trending topic algún tema en particular que querés ¿no? Que se promocione. Entonces, esto lo que hace es agarrar como todas estas conversaciones y te hace un mapa gráfico de cómo es que se está moviendo y fluyendo la conversación en torno a distintos temas. Y esto te ayuda un montón, ya estoy leyendo los comentarios, ya coloco en el chat el nombre. Y esto te ayuda un montón, uno, porque para hacer también ejercicio o campañas, por ejemplo, campañas a nivel comunicativo y también campañas de tono más de incidencia, es necesario saber qué es lo que está diciendo la gente. Es necesario saber lo que está diciendo el pueblo, lo que está diciendo la persona de a pie que sufre el aumento de la canasta básica, que sufre el terror que da que fuera de tu casa, aunque no sea vos o en tu barrio, esté un policía, esté un paramilitar, o el error que da, por ejemplo, el aumento de asesinatos en tu comunidad. Entonces, esta herramienta, eso es lo que permite para poder también afinar más a detalle hacia dónde es que tenés que dirigir las acciones. Yo creo que a lo social, sí, voy a atreverme a decir eso, yo creo que al ámbito social y al ámbito político le hace falta este contacto real y directo con las comunidades. Más porque a veces desde lo social también nos acercamos, pero para el tema de consulta, quiero consultarte, quiero como una forma muy extractivista de sacarte la información, de sacarte tu experiencia de vida, pero dejarte ahí nomás. O sea, solo agarro tu información y no continúo un proceso de una forma más integral, lo que permita que el impacto de tu proyecto social o de tu iniciativa también pueda calar y ser más sostenible en el tiempo sobre las personas. A mí me gusta utilizar términos, a ver, por ejemplo, el marketing vende productos, y yo creo que hay muchas herramientas de marketing y de comunicación que pueden ser beneficiosas para la política y para lo social, para también vender ideales como la atención al cambio climático, como la lucha por la democracia también es un ideal, también así como la participación real de la juventud. Ya coloco el nombre. Gracias, Alexander. Sí. No sé, Carlos, Marco Aurelio, Carmen, ¿alguno que quiera Bueno, agregar? puedo ir yo, ya que nunca nadie más va de voluntario, pero bueno, yo empiezo. Bueno, yo sigo a Alexander porque esta vez sí se nos adelantó y empezó. Bueno, en mi caso, yo he tenido una experiencia un poco diferente a la de Alexander. Obviamente sí he utilizado todas estas herramientas que él ya mencionaba, que son sumamente útiles y que definitivamente hacen que nuestros mensajes lleguen a poblaciones que quizás no llegarían por los medios tradicionales de comunicación. Y también yo también participo de algunas redes internacionales, por ejemplo, la Plataforma de Acción Cívica Centroamericana, que fue quien me conectó con este espacio y con la Red de Innovación Política Latinoamericana. Y me parece que una de las ventajas más grandes que nos ha dado el uso de la tecnología es poder conectar con gente que está en diferentes países, que realiza diferentes tipos de trabajo y que nos permite compartir este tipo de experiencia, estar en un espacio como este, ¿verdad? Escuchando
de otros jóvenes que están haciendo trabajo de incidencia en sus países desde el exilio. Y bueno, quién sabe de cuántos países estamos ahorita acá. Por otra parte, yo también les quería compartir un poco, porque yo sí he tenido una experiencia, digamos, un poco diferente en el sentido de que, como yo les comentaba, yo estuve coordinando también el tema de la movilización ciudadana con la Unidad Nacional. Y una de las herramientas que a mí me pareció más interesante y que yo siempre hablo de esta, y ahorita no me acuerdo del nombre de la aplicación que usábamos, pero era bien curioso porque era como un walkie-talkie. Entonces tenías la aplicación en tu celular y cuando estábamos organizando las marchas y las actividades, nosotros teníamos un protocolo de seguridad donde teníamos a un grupo que era como el grupo de extracción, le decíamos, que era que si caía la policía y empezaban a asediar y acosar a la gente que estaba protestando, teníamos a un grupo con vehículos que podía llegar y sacar a la gente del lugar donde estaba. Entonces, esta aplicación era bien interesante porque teníamos a un grupito de monitoreo ahí en las protestas y eso, aquí me pusieron el nombre, Celo, se llama Zelllo. Entonces, con esta aplicación teníamos un grupito de monitoreo y había una persona, digamos, encargada en la protesta que estaba conectada con un grupo que estaba en otro lugar, solamente monitoreando la actividad, que estaba monitoreando las redes sociales, viendo si la policía se estaba acercando. Había un grupo en otra ubicación en el camino, esperando a que la policía pasara por ese punto para avisarnos. Entonces, a través de esta aplicación teníamos un monitoreo en tiempo real de lo que estaba pasando y no era como una llamada, pues era literalmente como que tuviera un walkie-talkie y le diga a la otra persona, va la policía, ¿dónde están ustedes? Empiecen a moverse, cámbiense, disfrácense, lo que sea que hacíamos en ese momento, ¿verdad? Entonces, esta para mí era súper interesante porque nos ayudó un montón, primero a prevenir detenciones. Fue un periodo en el que, por dicha, la policía asediaba y acosaba, pero no secuestraba a la gente que estaba protestando. Esto fue más o menos como en el 2020, creo. Pero ya después las cosas cambiaron y fue completamente prohibida la manifestación pública y ya no podíamos hacer este tipo de actividades. Pero hubo un momento en el que esto sí fue muy útil. Por otra parte, yo también estuve trabajando con una organización que desarrolló, bueno, nosotros tuvimos la iniciativa de crear una plataforma que se llamaba Nicaragua Decide, que básicamente fue un espacio en el periodo electoral que, y primero aclaro, ¿verdad? Cuando esta organización se creó, nosotras y nosotros ya sabíamos que no se iba a poder ir a unas elecciones, sabíamos que la dictadura no lo iba a permitir, que se la iban a robar como lo habían hecho en otras instancias, pero como organización queríamos sentar un precedente importante con las organizaciones de oposición de que las decisiones tenían que ser tomadas desde la participación y tomando en cuenta las opiniones de la ciudadanía nicaragüense. Entonces, para darle un poco de contexto, ¿verdad? Lo que estaba pasando en ese momento era que las plataformas o los movimientos políticos más grandes y con mayor influencia en el país estaban eligiendo a sus precandidatos presidenciales y luego la idea en teoría era que iba a surgir un candidato entre este grupo, ¿verdad? Que se estaba eligiendo en la organización. Entonces, lo que estábamos observando en ese momento era que cada organización estaba escogiendo a su líder al dedazo, el más popular, el que tenía más seguidores, el más famoso, el de mejor apellido. Entonces, que son cuestiones que pasan mucho, ¿no? Tenemos una cultura política en Nicaragua y quizás en algunos de los otros países centroamericanos donde se siguen repitiendo algunos de los vicios políticos, seguimos teniendo estas eh, cúpulas de poder, familias que se mantienen en los círculos de poder. Y bueno, nosotros como plataforma queríamos evitar que las decisiones se tomaran de esa manera, ¿no? Queríamos escuchar quiénes querían las personas nicaragüenses que fueran los candidatos a la presidencia. Entonces desarrollamos una aplicación
en la que básicamente una persona podía proponer a sus candidatos presidenciales y tenían el espacio para proponer a tres personas diferentes. Entonces, esto implicó, ¿verdad?, todo un tema de seguridad digital, de tener una verificación con número de teléfono para que no tuviéramos, digamos, respuestas que trataran de manipular los resultados, un monitoreo de que si estaban tratando em, de hackear nuestra base de datos y nuestros servidores, que en uno de los lanzamientos que hicimos registramos más de 100 ataques en un solo día de hackers. Y bueno, al final fue un ejercicio súper interesante. La población nicaragüense participó ampliamente. Obviamente todavía había gente que tenía miedo de participar porque que si se filtraba la información y que mi número de teléfono salía ahí y después me podía perseguir la policía. Entonces, no todo el mundo participaba, pero sí al menos unas 7.000 personas participaron en este ejercicio y terminaron proponiendo a candidatos y candidatas de todos los sectores, candidatos de la sociedad civil, del movimiento campesino, incluso estudiantes. Entonces, fue un ejercicio bien interesante y en el que yo creo que el uso de las redes y de la tecnología nos ayudó a demostrar que a pesar de que hay limitaciones en los espacios políticos tradicionales, ¿verdad? Que uno pensaría que en las elecciones de un candidato a la presidencia no lo puede hacer a través del Internet. En el contexto de Nicaragua, quizás sí podíamos sentar un precedente de que las organizaciones tenían capacidad y voluntad de la misma gente nicaragüense de participar en estos procesos de elección y que no era excusa ninguna decir que había persecución política si trataban de hacer algo, digamos, físicamente, una reunión física para elegir a estos candidatos. Entonces, yo creo que más que en el ejercicio electoral sirvió, como les digo, para el precedente de que las organizaciones también tienen que tener esta participación activa, como decía Alexander, no tiene que ser solamente consulta, sino que tenemos que ser parte de esta toma de decisiones y que debe de ir más allá de que se nos consulte una sola vez, sino que tenemos que estar en todos los procesos e incluso en las políticas públicas que se están trabajando y definiendo para una Nicaragua postdictadura, etcétera, etcétera. Entonces, esas son dos de las experiencias que tuve que fueron un poco interesantes, pero en general sí también creo que las redes y el internet nos han ayudado a conectar. Incluso he conocido gente de nuestro tiempo, nos hemos conectado con gente de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de movimientos indígenas, movimientos sociales, etcétera. Y creo que esas oportunidades no las teníamos antes de tener tanta facilidad, ¿verdad?, con las redes sociales como lo tenemos ahora. Por ahí lo dejo. Gracias, Carmen. No sé si Carlos o Marco, antes de pasar a la última pregunta, que va a estar un poquito más enfocada a temas de democracia, si alguno quiere aportar. Sí, yo brevemente, bueno, ya tomé nota de las herramientas. Creo yo que en El Salvador se nos avecina un periodo un poco bastante oscuro por el tema de la poca representatividad que la oposición va a tener en los espacios formales dentro de las instituciones del Estado. Y pues obviamente se va a volver súper importante el mantener esta escucha activa ante la ciudadanía y el poder organizarnos y movilizarnos ante lo que se nos viene. Eh, Como contexto, pues mencionaba ya en un inicio de que estamos en El Salvador frente a un régimen autoritario donde se sostiene una realidad en redes sociales a través de la publicidad y el gasto millonario en poder viralizar el ideal salvadoreño o esta fantasía del país de las maravillas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Y el rol que nosotros tenemos como jóvenes, pues es ejercer vigilancia, ejercer contraloría y poder entablar diálogos virtuales. Creo que la tecnología que tenemos actualmente nos permite ejercer estas tres funciones, mantenernos vigilantes de todas las injusticias que se están llevando a cabo, manteniendo Contraloría ante las instituciones y cualquier tipo de irregularidades que se da, y pues entablar estos diálogos virtuales, no solo con las entidades que están los actores principales dentro del país, pero también fuera de la región para poder compartir experiencias. Una herramienta que me pareció bastante curiosa en este periodo electoral que acabamos de vivir en El Salvador
y que no lo hemos mencionado aún, es el TikTok. Bueno, el TikTok obviamente es una herramienta bastante popular en los jóvenes y creo yo que sí, si estamos hablando de que nosotros como jóvenes vamos a tomar la batuta y llevar soluciones para poder salir de estos regímenes autoritarios que nos plagan en la región, creo yo que es bien importante llevar la conversación a donde los espacios, están los espacios de jóvenes. Entonces, TikTok siento yo que se volvió una herramienta bastante importante para poder plantear una contranarrativa a lo que el gobierno ya ha pintado a lo largo de todos los medios que se pueden hacer y poder entablar conversaciones abiertas con personas que quizás son afines al gobierno, pero que están abiertos a poder dialogar. Creo yo que estos tipos de espacios y estas conversaciones son súper importantes y hay que aprovechar estos espacios. En el escrutinio y en el periodo en las elecciones que acaban de pasar se dieron 1001 anomalías e irregularidades de indicios de fraude y demás, con tal de mantener este control de poder que ellos ya gozaban. Y fue a través de denuncias que se hicieron a través de TikTok, personas que se encontraban ahí en las mesas del escrutinio final o en las mesas del escrutinio el día de, eh, son realidades que nosotros nos pudimos enterar gracias a que existieron personas valientes que estuvieron ahí denunciando y documentando todo ese tipo de irregularidades y anomalías. Entonces, más adelante creo que se vuelve súper importante el mantener esta vigilancia activa y, y poder tratar de desmentir esta maquinaria de desinformación que tenemos encima nosotros. Lo dejo ahí para que podamos pasar a la última pregunta y pues considerando un poco el tiempo. Gracias. Marco, adelante. Sí. Bueno, con el uso de las tecnologías, ¿no? Que en la academia le llamábamos tecnologías de la información y la comunicación, y de la comunicación, TICs, estas fueron vitales desde un inicio, desde el inicio de la explosión social de abril de 2018 en Nicaragua. De hecho, las nuevas generaciones en su búsqueda de nuevas formas de pensar, de percibir y de actuar en la realidad, encontraron en el Internet, en los móviles, en las aplicaciones, en los canales y las plataformas de chat, la manera de compartir información, también las redes sociales, también la manera de compartir información, compartir las noticias y compartir sus opiniones a velocidades que antes eran insospechadas, ¿no? Y hacer transmisiones en vivo. Es decir, esa posibilidad de enterarte en tiempo real de lo que estaba pasando fue algo que no tenía precedentes en un movimiento de tanta envergadura en Nicaragua como en ese momento se dio con el movimiento autoconvocado. Porque llegamos ¿no? Para nosotros fue como, no se trataba de un movimiento guerrillero, de un movimiento político-militar, no se trataba de algo organizado, no se trataba de un golpe de Estado, no es cierto. Se trató de un enjambre de manifestaciones cívicas y pacíficas que se multiplicaron en todo el país y que eso derivó en brotes de violencia. Por un lado, la represión, la política de represión recrudecida por el gobierno, y por otro lado, la ciudadanía también en su acto de resistencia y en su derecho universal a la legítima defensa. Entonces, eso hizo que utilizáramos en aquel momento Facebook, por ejemplo, fue increíble cómo un post, digamos, un post de este servidor era compartido más de 50 veces, ¿no? Un post que tenía que ver con la reforma espuria a la seguridad social en aquel entonces. Como, por ejemplo, una foto, ¿no? O un vídeo donde se estuviera cometiendo un abuso o hubiera brutalidad policial en contra de la ciudadanía, en contra de los manifestantes o de los grupos fieles al gobierno, golpeando a las personas, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los activistas, eso era
compartido muchísimas veces a través de WhatsApp, ¿verdad? Y eso también pienso que em, limitó hasta cierto punto el que todo este escenario dantesco fuera mucho peor, porque en otros tiempos la- 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 los regímenes autoritarios, autocráticos y dictatoriales secuestraban y desaparecían a las personas con más facilidad, es decir, les era más fácil hacerlo de manera secreta, ¿no? Sin que nadie lo viera, sin que nadie tuviera prueba de lo que hubiera ocurrido. Los encarcelamientos, ¿no? Los vejámenes en contra de la persona. Entonces, eso hasta cierto punto también no tenía precedentes y el gobierno no contaba con que eso iba a pasar, porque de hecho, de una protesta de parte de jóvenes ambientalistas por em, el incendio muy mal manejado por parte del gobierno de la Reserva Natural Indio Maíz, se pasó al tema de la seguridad social y luego se pasó, y luego vinieron más protestas, más plantones, y después se arreció la represión, la violencia por parte del gobierno, y vimos entonces cómo los adultos mayores manifestándose, dado que la reforma afectaba su ingreso de jubilación, vimos cómo los adultos mayores, nuestros abuelitos, eran golpeados, y eso se transmitió en tiempo real y eso desencadenó las protestas y las rebeliones y las ocupaciones de recintos estudiantiles que fueron el núcleo que energizó al resto de sectores sociales. En el camino, ¿no? Y en mi experiencia en las agrupaciones juveniles y estudiantiles, como en su momento Acción Universitaria, la Coordinadora Universitaria, en algún momento también fui parte de la Comisión de Análisis de la Unidad Nacional Azul y Blanco, vi cómo se utilizaba bueno, fuimos utilizando Facebook, Twitter, ahora X, eh, Instagram, ¿verdad? Los grupos de chat, por ejemplo, en su momento Telegram era bastante usado, de hecho, lo usábamos, era como la plataforma de chat por excelencia, pero después descubrimos Signal, ¿no? Con mejor cifrado de seguridad y todo lo demás. Entonces, eso permitió, ¿no? Liberó y facilitó la información. Ahora voy a cerrar con la experiencia con Iniciativa Puentes. En nuestro caso, al asumir el compromiso por la educación y la libertad académica, cofundamos y le dimos constitución jurídica a una asociación denominada Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua y PEN, a través de la cual hemos ayudado a que ingresen a 5 universidades costarricenses 24 jóvenes cuyo derecho a la educación superior fue afectado. Hemos enviado a 7 a Europa y todo apunta a que podemos enviar a 10 más a Europa este año. También venimos ejecutando programas de formación. Entonces, en todo esto que hemos hecho, ha sido indispensable Facebook, X, LinkedIn, y también contamos con una aula virtual propia, ¿verdad? Que le llamamos Academia Puentes. En esa aula virtual nos estamos conectando para llevar a cabo todas las sesiones de formación sobre liderazgo y democracia y valores democráticos y gobernanza democrática. Al propio tiempo, utilizamos Jotform para recibir solicitudes de ayuda cuyo enlace, ¿no? Está colgado en nuestra página web. Utilizamos una página web para dar a conocer el trabajo que estamos haciendo, para brindar información sobre la educación superior en Costa Rica, sobre las entidades reguladoras de la educación superior en Costa Rica y sobre el marco regulatorio en esa materia. Utilizamos Jotform, ¿verdad? Y utilizamos Jotform también para la difusión y la aplicación de encuestas. Y lo mismo que Google. Entonces, el Jotform nos ha permitido recibir casi 100 solicitudes de apoyo que tienen que ver con solicitados de apoyo monetario, solicitud de asesoramiento y acompañamiento en materia académica, o jóvenes que ya no desean continuar sus estudios en Nicaragua por las universidades que fueron canceladas y
quieren integrarse a estudiar, por ejemplo, en la UCA de Guatemala, la UCA de El Salvador. Entonces, estos canales han sido indispensables para nosotros. Entonces, por ahí lo voy a dejar para darle paso a la siguiente pregunta. Gracias, gracias a los cuatro. Efectivamente, para ir cerrando, antes de darle el espacio a la persona que nos va a ayudar con el tema de las conclusiones, queremos cerrar. Sin duda alguna, tenemos muchísima información. Creo que todos, todas hemos aprendido de las realidades de ustedes cuatro. Y es realmente, bueno, el espacio de hoy se llamaba, ¿verdad? O tenía en su temática el tema de acción en la renovación de las democracias. Entonces, partiendo de eso, queremos que ustedes cuatro nos cuenten, a modo de cierre, cuál ha sido el papel de la sociedad civil y más allá de la sociedad civil, en particular de las personas jóvenes, en la renovación de la democracia en Centroamérica, o inclusive cuál consideran que de aquí en adelante debe ser el papel que sigan, ¿verdad? Las personas jóvenes. Yo quiero empezar Adelante. señalando que para Nicaragua el tema de la sociedad civil es muy relevante en el sentido de que creo que en la introducción, no, creo que no lo mencionó Marco, pero el gobierno, la dictadura de Ortega, canceló más de 3.000 ONGs en Nicaragua en el esfuerzo de eliminar por completo a la sociedad civil en Nicaragua. Eh, el día de hoy han cancelado desde Operación Sonrisa a los Scouts, ONGs que trabajaban temas humanitarios, ONGs que trabajaban temas de democracia, a todos. Y yo creo que esto, en respuesta, o bueno, es muy estratégico por parte de la dictadura porque sabe que desde la sociedad civil se generan cambios en Nicaragua, en toda Centroamérica probablemente. Yo ahora que estoy en Estados Unidos he visto que acá la percepción que hay de la sociedad civil es muy diferente. La gente en este país percibe a las ONGs como algo eh, distinto a la sociedad civil, la minimizan, la ven como un espacio que no tiene mucha incidencia, mientras que en nuestros países yo siento que tienen un rol muchísimo más relevante, ¿verdad? Yo cuando escuché eso por primera vez me quedé asustada porque pues de ese sector vengo yo y en Nicaragua al menos sí era relevante, sí es relevante y en definitiva la desmedida reacción que ha tenido el gobierno demuestra que sí le temen a la organización ciudadana, le temen a esa coordinación con los territorios, le temen a la capacitación que viene desde los espacios de sociedad civil, a la integración de la juventud en estos espacios, incluso a la organización desde las zonas rurales. A todo esto, la dictadura en mi país al menos le teme y lo demuestra prácticamente esforzándose para eliminarlos completamente del panorama. Ya Alexander explicó muy bien cómo es la situación actual de las organizaciones de sociedad civil. Se han tenido que reinventar en el exilio. Muchas han vuelto a abrir operaciones o han abierto algo similar en algunos países como Costa Rica, incluso en El Salvador también. Y bueno, creo que esa parte de reinventarse ha sido sumamente importante. El rol que yo creo que juegan las juventudes y también la sociedad civil, me parece que es muy activo. Hemos pasado hablando del tema de accionar. Creo que la intencionalidad con la que nos organizamos y con la que participamos demuestra que hay un esfuerzo, ¿verdad?, para generar cambio desde cualquier espacio. En nuestro caso, el espacio político se ha visto cerrado y lo hemos venido intentando hacer desde los espacios sociales y que ha implicado un proceso tanto de transformación de nuestra cultura política como de capacitación de nuestras mismas, de nuestros mismos miembros y de las mismas personas que estábamos participando en estos espacios. Creo que fue Alexander el que mencionó que dentro de estos mismos espacios incluso hemos tenido que trabajar o aprender de otros temas que quizás no eran el foco de las organizaciones en las que estábamos.
y ahora andamos en un poco de todo, todos hemos aprendido de derechos humanos, todos hemos aprendido de libertades, de justicia, hemos aprendido de los procesos de transición a la democracia en otros países. Entonces ha sido un proceso bien integral, creo yo, em, de nuestra participación y formación. Yo creo que esto en un futuro va a ser sumamente importante porque las juventudes, cuando podamos regresar a Nicaragua, porque sé que muchísimo y muchísimas nicaragüenses tenemos el anhelo de regresar a nuestro país, nos va a tocar reconstruir prácticamente un país de cero. La dictadura Ortega y Murillo se ha encargado de ocupar todos los espacios, tanto políticos, sociales, económicos, y va a ser un trabajo, ¿verdad?, y creo que lo dije al principio, de refundar el Estado completamente. No va a ser una cuestión solamente de cambiar de gobierno, sino que vamos a tener que trabajar por reconstruir nuestras instituciones, reconstruir nuestra democracia, reconstruir el tejido social, reconstruir la confianza entre los y las nicaragüenses, ver los temas de justicia, garantizar que no haya repetición de las violaciones a derechos humanos que se dieron en el país, entre muchas otras cosas. Entonces yo creo que ahí sí el rol nuestro de las juventudes va a ser vital para la reconstrucción del país. Y el último comentario con el que yo me quiero ir, ¿verdad? Es que también va a ser relevante en el sentido de que estamos construyendo estrategias a nivel regional. Yo creo que hace un par de años no nos mirábamos como subregión, no nos mirábamos como Centroamérica, nos mirábamos como islas. Y los nicaragüenses hablábamos de Nicaragua, los salvadoreños hablaban del Salvador, los guatemaltecos hablaban de Guatemala, pero siento que ahora hay una mayor cohesión, digamos, a nivel regional, hay un mayor entendimiento, nos entendemos porque estamos viviendo situaciones bastante similares. Y bueno, creo que partiendo de esa solidaridad también vamos a lograr encontrar espacios para transformar la democracia a nivel regional, no solamente en nuestros propios países, y que yo creo que también va a tener eh, un efecto, digamos, cuando logremos salir de la dictadura en Nicaragua. Creo que esto va a tener un impacto también en el resto de Centroamérica, así como los gobiernos que se eligen y todo lo que está pasando, ¿verdad? Con el intento de golpe en Guatemala, con el gobierno ahorita de Bukele y la percepción y la popularidad que tiene en su país, eh, pero que además tiene muchísimas críticas en materia de derechos humanos. eh, y bueno, nos hemos ido acercando en el tema de cómo esto, por ejemplo, el tema de El Salvador, refleja o sigue el camino de lo que ya ha pasado en Nicaragua. Entonces creo que hay una curva de aprendizaje, vamos compartiendo experiencias, vamos compartiendo know-hows, esas habilidades y esas técnicas que hemos venido aprendiendo, y definitivamente estos espacios y la tecnología van a ser una herramienta muy útil para esa construcción en el futuro. Gracias a Carmen. ¿Alguno de, ya sea Carlos, Alexander o Mark, quieran continuar para ir cerrando? Bueno, este, voy a permitirme ahorita hablar. Este, yo quiero añadir, ¿verdad? Unas reflexiones finales sobre eso. Se me olvidó mencionar, ¿verdad? Rápidamente que en materia tecnológica también ha sido importante esto del VPN para la no localización de las personas que están ejerciendo ciudadanía y tal. El uso de correos electrónicos con mecanismos de seguridad informática como verificación a 2 pasos y tal. Y pues el hecho de estos diálogos, ¿no? A través de estas plataformas que nos han permitido conectarnos a nivel regional. Para mí, la sociedad civil juega un papel crucial en los estados modernos. Esto es especialmente cierto para Centroamérica. En Centroamérica tenemos el enorme reto, y pienso que en muchos países de América Latina también aplica, de pasar de la violencia a la paz, de la autocracia a la democracia y del rezago económico al desarrollo, ¿no? Al progreso y al desarrollo. Ese es el gran reto. Y en este reto ya no solo hablamos ni de los gobiernos ni de las empresas, sino que hablamos del tercer sector, la sociedad civil. Entonces, en el caso de Centroamérica,
si a pesar de haber sido en otro siglo una federación, el sistema de integración centroamericana está completamente paralizado pues, y es letra muerta. Pero a pesar de ese estancamiento en materia de integración política, jurídica y derechos humanos, lo que sí vemos es que el comercio intrarregional aumenta. Es decir, en materia de negocios eso no se detiene y por eso ha sido rentable, ¿no? Y por eso se mantiene el financiamiento hacia este sistema. Sin embargo, veamos como estrategia también la integración de la sociedad civil organizada a nivel centroamericano para hacerle frente a estos patrones, perdón, a este autoritarismo político creciente y para intercambiar experiencia y también para que haya red de contactos, red de acompañamiento, red de colaboradores y de esa manera ejerzamos ciudadanía consciente, ¿verdad? No. Creo que perdimos la conexión de Marco, si no me equivoco. No sé si tal vez mientras regresa Alexander o Carlos. Vale, continúa. Sí, nada más Y perdón, les agradecemos ser lo más breves que puedan para poder finalizar máximo antitos de las 7 de la noche, hora Centroamérica. listo, yo quiero contestar la pregunta en 4 puntos. Yo creo, bueno, creo que Carmen y Marco han dejado claro y estoy totalmente de acuerdo en que la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil son cruciales y primordiales para la defensa y la restitución de la democracia, tanto en Nicaragua, en El Salvador, como en la región. Yo creo que no podemos evitar ni ver que la región latinoamericana lamentablemente está pasando por un proceso político que de muchas formas causa terror, tanto por la instauración de gobiernos autoritarios, autoritarios que se disfrazan y siempre vienen vestidos de ovejita, pero terminan siendo unos lobos muy feroces, como el que tenemos nosotros en Nicaragua. Sobre el rol y qué debemos de hacer las juventudes o qué papel que debemos de jugar las juventudes, yo creo que lo primero es la reconfiguración del Estado de Derecho. La Nicaragua a la que vamos a regresar está en nuestras manos. Y para eso es necesario identificar qué prácticas ya no funcionan ni tienen sentido para construir y sostener la democracia. En este sentido, también jugamos un rol desde la gestión de las transformaciones sociales a través de la práctica de la no violencia, como bien ya mencionaba Marco, pero también debemos ser promotores de la justicia transicional, el trabajo de la memoria y la verdad para que no vuelva a suceder ni en Nicaragua ni en ningún otro país. Creo que estamos cansados de repetir historia, estamos cansados de los procesos cíclicos y hoy en día, al menos para mí, yo siento que estamos trabajando un proceso de memoria de hace 40 años que no va a ser fácil trabajar, pero que está en nuestras manos y en nuestra responsabilidad como juventudes de trabajar esta verdad y esta memoria para la no repetición. Me parece que también debemos de comenzar a reconocernos y apropiarnos como actores políticos y sociales. Las juventudes necesitan hacer política, pero también necesitan innovar desde este sector, amplificar nuestras voces, visibilizar, y esto lamentablemente no lo va a hacer otra persona que no sea otro joven. Y en ese sentido, entonces también necesitamos abrir el espacio para otras juventudes, necesitamos ser formadores de otras juventudes y necesitamos hacer este tránsito transicional intergeneracional desde ya. No podemos esperar tener 35 años, 40 años, 50 años. Debemos comenzar desde ya. Un tercer punto que me parece es que debemos de convertirnos en observadores activos a través del monitoreo y seguimiento. Es decir, no podemos dejar de saber qué pasa en nuestra región, de saber qué pasa en nuestro país a partir de indicadores concretos que nos permitan hacer seguimiento a políticas públicas, seguimiento a las normativas internacionales y nacionales y a los derechos humanos también. Necesitamos tener y prestar atención cuando el deterioro y la transgresión al Estado de Derecho esté en marcha. Creo que eso fue un desafío que tuvimos en Nicaragua, como lo decía al inicio. No nos dimos cuenta, cuando ya nos dimos cuenta fue demasiado tarde, pero no podemos dejar de hacer esta observación y este monitoreo y seguimiento a las violaciones de derechos humanos que se viven en el país y en la región.
Y un cuarto y último, que es con el que cerraría, yo creo que es esencial el diálogo para tejer redes de apoyo. No podemos dejar de conversar entre nosotros y nosotras, las juventudes. Es primordial este tipo de espacio entre nicaragüense, entre población salvadoreña, entre población nicaragüense y salvadoreña, entre población nicaragüense y guatemalteca, porque a través de la otra experiencia, a través de esta conciencia colectiva también que ha mencionado Marco, de esta conciencia colectiva, de esta inteligencia colectiva, de esta co-construcción de espacios democráticos que se va a lograr. Como lo dije al inicio, al final es en la mano de Carlos, en la mano de Alexander, de Carmen, de Marco, que están los nuevos estados. Todos vamos transitando, nosotros vamos a estar ahí, vamos, porque yo estoy muy seguro y muy convencido de que vamos a regresar a Nicaragua y quienes debemos de trabajar por esta nueva Nicaragua, por esta reconfiguración de Nicaragua en El Salvador, ojalá que no sea tarde tampoco, pero vamos a ser nosotros y nosotras y necesitamos que estas juventudes que van transitando hacia la vida política, hacia la vida social, estemos en contactos para poder reconfigurar y no dejar caer nuestra región. Gracias, Alexander. Y para cerrar, Carlos, adelante. Muchas gracias. Bueno, desde el caso particular de El Salvador, pues como ya mencionaba, estamos en un periodo donde la campaña del miedo prácticamente hace que la gente no quiera opinar. Y en realidad se hace creer de que la mayoría de la población está a favor de lo que se está haciendo y demás. Y yo me atrevería a decir que eso es una falacia. No es cierto que todo El Salvador quiere mantener ese status quo que se ha venido a implantar con Bukele y compañía. La gente de su partido y mucha gente afines a este mismo no se atreven a dialogar o a entablar conversaciones con personas que opinan diferente a ellos o inclusive someterse a la rendición de cuentas, que es algo tan básico en una democracia. Pues ahí nos llegamos a cuestionar el por qué es que ellos cambiaron las reglas del juego electoral a un año antes de las elecciones. ¿Por qué es que recurrieron a la disminución de diputados? ¿Por qué es que reestructuraron la división geopolítica de nuestro país? Sin eso, no gozarían con la acumulación de poder que hoy en día gozan después de esta primera ronda de elecciones. E inclusive tuvieron que ir al extremo de cometer fraude para poder llegar a esta superacumulación de poder. Entonces aquí la pregunta se convierte en cómo nosotros como juventudes y como sociedad civil combatimos esa maquinaria gubernamental que es bastante potente y que se esparce tanto dentro como fuera del territorio salvadoreño y cómo es que nosotros plantamos o regamos esas semillas que ya existen de resistencia en todos los espacios, tanto digital como en el territorio, en las mismas comunidades. Y creo yo que aquí la respuesta se torna en base a seguir ejerciendo Contraloría, seguir exigiendo a los gobernantes, seguir denunciando todos estos abusos que se han venido dando y aprovechando los espacios que podamos tener para poder proponer soluciones concretas para poder salir adelante de esta fase en la que nos encontramos y continuar entablando diálogos entre la oposición democrática. Actualmente la oposición en El Salvador, pues lastimosamente se encuentra un poco fragmentada por las ideologías que existen de los partidos y creo que no es momento de ponernos a fijar en esta parte de las ideologías. Hoy en día nos tenemos que enfocar en refundar la democracia y en continuar entablando estos diálogos entre la oposición partidaria y la sociedad civil. Y por último, creo que vale la pena resaltar de que como mensaje que no para todos es que el miedo no nos tiene que paralizar. Eso es lo que nos quieren utilizar para controlarnos, pero el miedo no nos tiene que paralizar para tomar acción y para poder continuando ser voces de resistencia en nuestros espacios y en nuestros círculos. Hay que continuar resistiendo, hay que continuar luchando por ese país próspero que nosotros anhelamos, fuera de las figuras mesiánicas y donde de verdad se consideren todas las voces de la sociedad civil en esa construcción de país. Muchísimas gracias, Carlos. Y definitivamente, para cerrar, agradecerles a los cuatro, tanto a Carmen, Alexander, Carlos y Marco Aurelio por habernos acompañado, por habernos dado de sus experiencias, ¿verdad? Contarnos un poquito, enseñarnos, que sin duda todos y todas aprendemos. Antes de cerrar y pasar a las conclusiones, nada más principalmente para las personas que nos acompañan en el Zoom, quienes puedan, quienes quieran, les invitamos a abrir su cámara un momentito para poder tomar una foto de la actividad de hoy. Vamos a dar un minuto para que
quienes gusten puedan abrir la cámara. Diana será la encargada de tomar la foto, entonces Diana, nos avisas para poder posar. Están ojerosos y ojerosos. Perfecto. Bueno, vamos uno, espera un momentico, me acomodo yo, claro. A la una, a las dos y a las tres. Ahí, perfecto. ¿Listo? Sí, Adela, esas conclusiones muy breves después de este diálogo. Gracias. Yo voy a tratar de ser breve, pero la verdad es que tengo una cantidad de insumos que tanto Carlos, Marco, Carmen y Alexander compartieron con nosotros que sin duda algunas son muy valiosas. Primero agradecerles porque los cuatro son un ejemplo de resiliencia en las condiciones en las que les ha tocado. Participar y seguir siendo actores claves en la democracia de sus países. Entre las principales conclusiones, pues creo que hay que fortalecer estas narrativas ciudadanas, seguir haciendo uso mucho más efectivo de las redes sociales, ampliar las redes que construimos, no solo con los nacionales, sino también aquí Alexander hablaba de este proceso de co-construcción que es sumamente importante y creo que a participar de una manera mucho más activa de estos espacios que nos permiten llevar nuestras realidades, nuestras demandas a otras personas que probablemente no las conocen. Y un elemento que yo sí quiero destacar, que lo mencionaba también Alexander, el asumirse como actores políticos dentro de estos procesos. Creo que esto es sumamente clave y aquí tenemos a estos cuatro jóvenes que son ejemplo de ese compromiso y cada uno ejerce un liderazgo valioso. Así que yo los dejaría ahí las conclusiones por aras del tiempo, pero creo que también tenemos este espacio dado para sacar muchos elementos. Creo que en el tema de el uso de las redes sociales también nos dieron ejemplos súper valiosos de cómo podemos ir incorporando nuevas herramientas, el tema de fortalecer las narrativas, cómo podemos ir ampliando estos espacios de intercambio de experiencias, en especial en una región que compartimos un territorio muy pequeño y que de repente también las problemáticas que nos atraviesan parecieran ser las mismas con algunas características diferentes. Entonces creo que es importante ir ampliando estos espacios de intercambio de experiencia, de saberes también, y una de las cosas que es sumamente importante, que cada uno de ustedes se reconoce como actores políticos en estos procesos que están llevando sus países y quieren ser parte de estos cambios que se quieren y por eso creo que es sumamente importante reconocer la preparación que cada uno de ustedes tiene y que también esperan que los jóvenes a los que lleguen la tengan porque están seguros del compromiso que va a requerir, que requiere ahorita y que va a requerir en unos años el poder asumir estos puestos de mayor demanda y de mayor liderazgo en cada uno de sus países. Muchísimas gracias. Ay, sí. No, que yo me quedaba hasta acá. Entonces. Gracias, Adela. Una vez más, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron desde redes sociales, ¿verdad? Siempre les decimos que quedan abiertas todas las redes, las páginas tanto de RedLab como del foro, de FUNPADEM, de SECADE y de todas las organizaciones que estamos dentro del foro y que estamos apoyándoles. Diana. No, yo estaba bailando nomás, no me... agradecerles esa experiencia infinita. Eh, pues muchas cosas me quedan sonando, pero realmente escucharles hoy fue como recibir un golpetazo de esperanza. Y lo digo muy, muy en serio. Aquí no parece, pero había como una pequeña pugna de verdad, escuchemos a las personas jóvenes, o sea, de verdad. Porque pues a veces decimos seminario joven, no sé qué, y habla pues alguien que se aboga la voz de los jóvenes y las jóvenes, pero no necesariamente pues las personas jóvenes.
En cambio, aquí tenemos, por ejemplo, como el maestro Luis Pineda, que se quedó hasta el final y en la foto sale rodeado de experiencias y de voces jóvenes sin tenerle de verdad como, bueno, vamos a escuchar y vamos a alimentarnos de otras trayectorias y de otras voces, pero yo quedo realmente impresionada, eso por un lado, mm, como con la esperanza y como con la visión que hay de la subregión. Sabemos que no es fácil, que incluso es difícil y hasta doloroso, si me permiten decirlo, pues porque salir de tu país, separarte de gente que te importa, o sea, muchas cosas, pero ustedes lo están haciendo. Entonces hay un respeto y una solidaridad profunda con eso. Y por otro lado, bueno, ustedes también decían como antes nos veíamos como islas y ahora se está desarrollando esta imagen de subregión y hay redes y hay conexiones que ni siquiera alcanzamos a mapear, afortunadamente. O sea, surgen conexiones, surgen solidaridades de las cuales ni siquiera tenemos pleno conocimiento. Eso por un lado. Y por el otro también lo decía alguno de los panelistas, como bueno, a veces nos invitan y se saca la información y queda ahí. Afortunadamente el proceso de RedLab, no es por nada, pero el proceso de RedLab ya lleva más de una década de trabajo y el proceso del Foro Ciudadano de las Américas también ya lleva 6, 7 años. Entonces, contarles que esto que hemos conversado hoy, pues se va a recoger, se va a seguir trabajando, tanto en los escenarios nacionales como hay una agenda subregional. Todo va a estar en las redes, ustedes pueden ir mirando cuando quieran también participar o se pregunten o demás. Entonces no lo piensen como, bueno, yo fui allá, tan bonito el pantallazo y nos tomaron la foto, sino es un proceso también. Entonces, invitarles a que ustedes y las personas y los jóvenes y las jóvenes que les acompañen se tomen estos procesos y sigan con nosotros y nosotras conversando, dialogando, preguntando, cuestionando incluso. Muchas gracias por estar el día y la noche de hoy. Un abrazo grande. Gracias.